Hola, en este apartado del tema 4, elementos de un mapa, vamos a ver los elementos que deben de componer un mapa, dónde tienen que ir situados y qué características deben de tener. Todo mapa lleva un título que sirve para informar del tema o el área cartografiada, pero también para ayudar al equilibrio de la composición. Su forma y localización depende completamente del diseño del mapa, de su tema y de su propósito. Es muy importante tener en cuenta que debe de estar centrado, tener una letra grande y resaltada y ser corto y claro. Los rótulos. Es conveniente y casi siempre necesario incluir rótulos sobre el mapa que indiquen o identifiquen claramente atributos y localizaciones específicas. Existen unas pocas normas básicas respecto a su utilización. Hay que tener en cuenta que han de situarse completos sobre una zona homogénea. Deben de orientarse con la estructura del mapa. No deben curvarse solo cuando estén oblicuos o inclinados. Sus letras deben de estar separadas lo menos posible y nunca deben de quedar invertidos. Deben ser solamente los imprescindibles y horizontales siempre que sea posible. La leyenda es la explicación de todos los símbolos utilizados en la imagen. Todos los símbolos utilizados deben de aparecer en la leyenda con su correspondiente explicación o definición. Como en el caso del título, su forma y localización es sumamente variable. ¿Qué es muy importante? Pues es mejor trabajar con colores que con tramas. Los colores deben de estar contrastados. La posición de la leyenda debe de estar en una sola columna vertical y en un lateral de la hoja. En cuanto a la escala, pues la escala es un factor sumamente importante, principalmente en los mapas generales. Existen dos formas de presentar la escala numérica, que consiste en indicar de forma clara y legible la proporción de reducción que representa el mapa, por ejemplo 1/50.000, y la escala gráfica, que consiste en una forma lineal en la que se han indicado las distancias que existirían en la realidad entre varios puntos. La costumbre indica que se deben incluir siempre que sean posibles los dos tipos de escala, y generalmente en la parte baja de la composición, a veces asociada a la leyenda. Solamente en el caso de que el mapa vaya a sufrir aplicaciones o reducciones posteriores, se incluirá solo la escala gráfica. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Pues que el tamaño sea pequeño, como máximo una cuarta parte de la dimensión horizontal de la vista. Para un A4 estaría en un mínimo de 5 centímetros y un máximo de 10. Y debe asociarse claramente con la vista. Si son varias vistas, cada una debe de llevar su escala. El norte. Los mapas incluyen siempre una indicación de la dirección del norte, con el fin de que el lector se pueda orientar espacialmente. Es algo obvio en el caso de los mapas topográficos que en el marco ya incluyen coordenadas o la malla, pero no lo es en el caso de los mapas temáticos o mapas urbanos de gran escala, en los cuales las condiciones de forma, tamaño o incluso plegado del papel obligan a orientaciones muy variadas. Esta señalización debería de incluirse asociada a la imagen de la superficie. Es muy importante que siempre sea en negro y sencilla. Que la rosa de los vientos hay que tener en cuenta que solo se usa para las cartas náuticas. Y si hay varias vistas dentro de la imagen, cada una debe llevar su norte también. El marco. Pues el marco es, en la composición final del mapa, cada elemento debe estar individualizado mediante un marco. El más importante es el de la vista, que representa la superficie. Este marco, siempre que sea posible, debe incorporar valores que correspondan al sistema de coordenadas utilizado. Pues deben llevar marco, las vistas y la leyenda y los datos. Muy importante. Deben de llevar marco, las vistas, la leyenda y los datos explicativos. En las vistas con georreferenciación, el marco debe llevar coordenadas y todo el conjunto debe llevar un marco general que quede envuelto, que quede recogido ese mapa. Otros datos para incluir, pues tenemos información básica e información técnica. En la información básica, ¿qué entra? Pues el nombre del organismo o empresa al que pertenecemos, el título del proyecto del estudio, el autor responsable de la información contenida en la imagen, la fecha, el copyright, el ISBN, si el estudio se refiere a una zona pequeña o una zona más grande, un diagrama de localización dentro de un área mayor, etc.
Y en la información técnica, pues la imagen original utilizada, el sistema de coordenadas y el elipsoide usado en la georreferenciación, tratamientos a los que se ha sometido la imagen, la tecnología empleada, el programa que hemos utilizado. Estos elementos son los que tienen que componer un mapa y no debemos de olvidarnos de ellos. Y ahora, en el siguiente tema, vamos a ver cómo colocarlos en Quantum GIS.